Bienvenidos, bienvenidas, damas y caballeros, a este nuevo episodio de su podcast favorito, La Biblioteca de Alejandría. El día de hoy nos congratulamos con una visita muy especial, porque es de esas visitas que te tienen que conjuntar los astros para que se puedan dar en muchos sentidos. Y es que me congratulo de presentarles el día de hoy en este estudio, en este podcast, al increíble, al maravilloso, al enorme Mr. G. Al infame Mr. Al G. infame Mr. G. Mi estimado Mr. G, si gustas presentarte con la audiencia. Pues yo soy conocido como Mr. G, el infame Mr. G, el tipo gordo ese que opina de todo. Yo soy docente de lenguas desde hace más de 20 años. Yo soy psicólogo frustrado, yo quería ser psicólogo, pero como me disuadieron de qué vas a trabajar, entonces dije, bueno, psicología no, entonces, psicología de mentes pequeñas y aprendizaje, entonces ya, empecé docencia y psicopedagogía. Luego, también siempre fue músico frustrado, yo hubiera querido ser rockstar. Soy músico y luego me hice comediante porque ya me decían, ¿y por qué no haces comedia? Y ahora pues doy conferencias, doy formación a maestros y hago enojar a muchísima gente en internet. A eso nos dedicamos todos. Se nos da. Si tienes un micrófono y tienes una cámara, vas a hacer enojar a alguien eventualmente. Si tienes una opinión en el internet, vas a hacer enojar a alguien. Claro, ¿no? Y que justo hablando de gente que se enoja, digo, yo creo que ahorita hay una gran pelea en dos grandes bandos de gente que se enoja en internet. Que por un lado es la gente relativamente muy mayor, ¿no? Que vamos a denominar ahora lo que es la famosa generación de concreto. Que yo diría que, o sea, sí, tú más o menos entre qué edades categorizarías la generación de concreto. Pues mira, yo siento que a lo mejor cronológicamente sí podríamos decir que las personas que ya tienen 40 para arriba. Ajá. Pero también creo que es algo que ya no es tanto cronológico, sino que es como que el state of mind, ¿no? Es así la perspectiva. Y de hecho siento que es algo como una campana de Bell, porque si te fijas, la gente o muy, muy joven o la gente muy, muy grande son los que ahorita presentan más esa visión intolerante. Es curioso, o sea, porque muchas veces dicen, ay, sí, los viejitos de concreto. Y es que yo conozco gente mayor, a lo mejor hasta más grande que yo, que son muy progresistas, que son con esta idea de que, sí, la modernidad. Y a lo mejor también conozco gente, pues como tú, que eres más chavo que yo, que son un poquito más mesurados. Entonces, siempre lo he dicho, no se trata de las generaciones de, ¿qué año naciste? Ya estás completamente sesgado, ¿no? Sino más bien siento que es algo, por ejemplo, he dado conferencia de eso, acerca de lo que son ahora las generaciones con lo que se marcan, ¿no? Los millennials, generación Z, los generación X, los boomers. Y yo siento que en México, por ejemplo, estamos desfasados. Porque los millennials técnicamente son de mi generación, de los mediados de los 80s para los 90s. Pero, por ejemplo, cuando a ti te dicen pensamiento millennial, ¿qué característica le atribuirías? Pues, o sea, yo me voy directo a los hipsters, güey. O sea, porque fue lo que me tocó ver. Claro, o sea, si alguien te dice que es muy millennial, ¿qué adjetivos lo usarías para describirlo? Diría que es como vintage. Diría que... Es que, ¿cómo lo puedo alguien decir? Que llega a una cafetería o alguien que pide trabajo y dices, es que tiene su típica mentalidad millennial. Sí, o sea, alguien que es quejoso, exacto. Alguien que está buscando como esta forma de trabajar de la manera más sencilla posible. Claro. Alguien que... Es que en inglés le dicen entitlement. Exactamente. Pero... y que es difícil de traducir. Sí, claro, ¿no? Esa sensación, ese sentimiento de yo creo que me merezco todo por el simple hecho de haber nacido. Exactamente. Soy súper especial, todos somos únicos, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es en donde justamente así como lo describes, eso es lo que dicen, es que estos millennials creen que todo lo merecen, que todo lo que hacen es muy valioso y que los demás no. Pero si te fijas, eso coincide con las personas que son privilegiadas. O sea, si tú conoces a alguien de las lomas, a gente que ha tenido dinero toda su vida, justamente creen que todo lo merecen, que siempre pueden quejarse con alguien para que les den lo que quieren, pero entonces viene del privilegio. Y en México, pues muchos de nosotros no crecimos en el privilegio, no a ese punto, en el que tú no dices, quiero hablar con el gerente para que cambien las cosas y les hagan como yo quiero. Los mexicanos somos más de, pues no se va a hacer como tú quieres, te aguantas. Entonces esa parte cronológica creo que hay un desfase. Y justamente creo que las nuevas generaciones o incluso generaciones anteriores, si están en un ambiente en el que todo se te ha dado y todo ha sido a tu capricho, piensas que la vida es así. O sea, piensas que si algo no te parece, te quejas y te lo van a dar. Y las personas mayores que han encontrado más problemas, más obstáculos, entienden que la vida no se acomoda a ellos.
Entonces es según te haya tocado. Puede ser muy joven y a lo mejor haber batallado mucho y dices, pues es que la vida no se acomoda a ti. O ser un viejito privilegiado que toda la vida ha crecido en las lomas y piensa que si yo lo quiero, me lo tienen que dar. Hay mucha gente así. Claro, ¿no? Como la gente que está queriendo cancelar la banda en Mazatlán ahorita. Lo que estaba yo viendo de... A mí no me gusta la banda. Bueno, la puedo escuchar, pero si me dices, vamos a escuchar una banda de tambores, digo, no me late. Pero por lo mismo, si voy a Mazatlán, sé que va a haber banda y es de, pues órale, vamos mentalizados, ¿no? Claro, claro. Pero creo que justo esta parte que mencionas, ¿no? Por un lado del desfase cronológico, porque es... Y además, en el caso de México es muy importante porque, por ejemplo, como bien dices, en el privilegio mexicano, las personas que están en ese estrato social sí están más acercadas, por ejemplo, al desarrollo norteamericano. Claro. ¿No? Entonces ahí las fechas como que podrían empatar un poco dentro de la tipología gringa. Exacto. ¿No? Pero justo el problema está en todas las demás personas que no. Exactamente. Y entonces lo que tenemos, al menos en México y en muchos países de América Latina, es que están coexistiendo todos estos rasgos generacionales entre personas, ¿no? Entre personas que comparten edades, que comparten clases, que comparten aulas y comparten oficinas de trabajo, ¿no? Porque es lo que yo siempre he dicho que es el perfil. O sea, cuando tú tienes que entender de lo que estás hablando acerca de cualquier cosa que estés criticando es cuáles son las características que se van dando con las que puedes determinar el perfil de las personas. Porque si alguien crece siempre teniendo lo que quieren, o sea, yo alguna vez tuve un alumno que me decía, profe, es que necesito pasar su materia para que me den mi Mustang, un carro de $500,000. Entonces, por supuesto que para el resto de las personas decir, me voy a comprar un Mustang sería como que el logro de la vida y para este tipo es de, nada más me falta pasar inglés. Entonces, obviamente, cada quien tiene una realidad diferente. Y ahí es, si tienes personas que siempre han tenido todo lo que quieren, siempre lo han conseguido. De hecho, tengo una idea de que hay algún tipo de deterioro en el desarrollo neurológico de las personas cuando tienen todo lo que quieren. Porque justamente su cerebro nunca se ve obligado a generar las conexiones sinápticas para poder desarrollar tolerancia a la frustración, que es un concepto que estamos olvidando. La tolerancia a la frustración de quiero helado. No, hijo, no puedes tener helado. O sea, en nuestros tiempos era de quiero helado y hacías berrinche y es que no. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Pues que no. Y entonces ahora es no, porque lo vas a traumar para toda su vida. Y no sabes cómo me he peleado con las mamás de la crianza respetuosa y todos los que... Es que para todo no debe haber un sí. Yo, claro que no. O sea, imagínate la mentalidad que vas a desarrollar con eso. Claro. Y justamente las personas privilegiadas es, si me dices que no, me tienes que dar un sí. O sea, ¿cómo me vas a decir que no? ¿Y cómo me voy a quedar yo con las ganas de algo? Y para las personas a lo mejor más humildes, entre más te alejas del privilegio, el no, es más la cotidianeidad. Y por lo mismo, lo que siempre he dicho, ¿tú alguna vez has visto alguien que trabaje en la obra, una persona que se vea humilde en algún lugar de quiero hablar con el gerente? No, claro que no. ¿Por qué? Porque están acostumbrados malamente a que nadie los va a escuchar. A que en realidad a nadie le importa su opinión. Y es horrible, pero por lo mismo es, ahí te das cuenta de dónde surge esa actitud de quiero hablar con tu gerente y voy a poner una queja porque estás acostumbrado a que si tú presionas, te van a decir que sí. ¿Y a quién es a quien más le van a decir que sí? A la persona con más privilegio. Claro. Y creo que esta categorización es interesante porque justo, digo, dentro de la sociología se enclaustran las teorías de centro-periferia, ¿no? Dentro de cómo las personalidades o las personas que viven en el centro desarrollan ciertas características o no las desarrollan, como el caso de la tolerancia y la frustración, y cómo las personas que están en la periferia, ¿no? del desarrollo social tienen que desarrollar otras características para sobrevivir, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que justo esta onda de generación de cristal y generación de concreto respondería más justo a las personas que la anterior generación de cristal, la que vive dentro de esta burbuja de privilegio, que cree que todo se tiene que acoplar a su mundo, y las de generación de concreto estarían del lado de la marginalidad, ¿no? Y de nuevo, cuando lo dicen generacionalmente, creo que se les olvida de dónde partimos, porque volvemos a lo mismo. Yo me identifico más con generación X. Cronológicamente se supone que no. Pero la generación X es la generación que tuvo el heavy metal, la gente que apenas empezó a experimentar los videojuegos cuando surgían. Y ahí es en donde vamos, por ejemplo, a lo del pánico satánico y a la cancelación de la música en los 80s. O sea, ahora es cancelación, ese tiempo era censura. Fue cuando quisieron cancelar el rock pesado, el heavy metal, que se hizo la
comparecencia de este Dee Snider ante el Congreso, Ujú. porque es que sus letras y es que su música está incitando. Entonces tenías a los viejitos que eran los boomers, a todos estos conservadores, diciendo, voy a prohibir lo que quieres expresar porque se me hace peligroso. Ujú. Y nosotros venimos de esa generación de no puedes callarme, yo puedo expresarme y no puedes echarle la culpa a mis gustos de todo lo malo que hay en el mundo, solamente para instrumentalizarlo y prohibirlo. Y ahora regresamos a lo mismo, pero ahora lo estamos haciendo con los más chavitos. Ujú. O sea, los que ya estamos cuarentones o los que por lo menos tenemos ese círculo de amigos, te das cuenta de, es que no puedes decir eso porque es ofensivo. Pues sí, te arriesgas a ofender a alguien cuando abres la boca. Y si te ofendo, pues también tú me lo puedes decir de es que eres un retrógrado, un intolerante, pero lo puedes expresar. Callar a la gente es volver a lo que estaban haciendo los boomers y las señoras de la Liga de la Decencia, esta Nancy Reagan. Eso era lo que hacían. Entonces, lo curioso es que se quejan de los boomers, pero están actuando exactamente igual que los boomers. Y nosotros estamos a dos fuegos. De los viejitos de, ay, en mis tiempos. Y ahora los chavos de, es que ahora las cosas han cambiado y ya no lo puedes decir. No te das cuenta, pero esto es cíclico. Y los que estamos en medio somos nosotros. Claro. Y justo en esta onda de que es cíclico y de que además los extremos siempre se tocan, pues a final de cuentas lo que hay en medio de todo esto, que son los famosos productos culturales, ¿no? Que es la música, las películas, las series, los libros, han pasado por un lado este primer filtro de revisión que se dio hace muchísimo tiempo por nuestros abuelos, pero también ahora están pasando por otro filtro de revisión, ¿no? O sea, lo que nuestros abuelos no lograron, que fue cancelar a Pepe Le Pew, cancelar los Looney Tunes, cancelar a toda esta banda, pues es lo que están impulsando ahora las nuevas generaciones, ¿no? De hecho, me parece que ya en Disney Plus, cuando ves, o no me acuerdo en cuál, cuando ya pones Looney Tunes o estas cosas, de cierta época te pone un disclaimer como de, tienes que acordarte que estos dibujos animados fueron producidos en una era en donde y puede que no reflejen las opiniones y los valores de la empresa ahora. Es, güey, Warner Brothers, sí, porque Warner Brothers ya está retransmitiendo varias producciones y no nos damos cuenta que justamente son el producto de una sociedad diferente. Warner Brothers y todo lo que son Looney Tunes hacen mucha alusión a lo que era la figura estereotípica del negro americano, que viene mucho con lo que es el blackface y lo que es el minstrelling, que es a finales del siglo XIX. Había muchos cantantes, bailarines, muchas personas dedicadas al entretenimiento que exageraban los rasgos de las personas afroamericanas como una suerte de cabaret. Pero pues obviamente siempre se retrataban de una manera ignorante, de una manera muy osca. Entonces, esas características se ven en Looney Tunes. Pero hay algo bien importante que dicen, ok, en ese tiempo, ver esto era normal. Y ahora cuando lo ves, como que ya te brinca, ¿no? Y dices, ah, caray, eso no está chido. Pero no lo podemos desaparecer, no podemos eliminarlo y decir, esto no pasó. Y yo creo que ahí, justamente, nuevas producciones, tanto de cosas originales o retomar lo que ya se hacía, el decir, esto nunca pasó, es más ridículo. Y ahí entra la inclusión forzada, por ejemplo, de Hamilton, de que ahora vamos a meter personas afroamericanas, que la entrevista con el vampiro, ahora Louis va a ser negro. ¿Cómo demonios lo vas a hacer negro ser el dueño de una plantación con esclavos? Sí, claro. Y el querer borrarlo es como decir esto no pasó. Y la frase que parece que la decimos y no la entendemos, aquel que no aprende de su historia está condenado a repetirlo. Si no entendemos, si no retratamos cómo fue el racismo, cómo fue el machismo y la misoginia hace 50, 100, 200 años, vamos a volver a caer en ello. Porque me encantan los chavitos que dicen, es que el hecho de que los papás en vez del Estado puedan decidir la educación de sus hijos es fascismo. Y yo, morra, ¿alguna vez has levantado un libro en tu vida? Esa es la parte que es increíble, el cómo queremos negar lo que pasó y estamos cayendo exactamente en los mismos errores. Claro. Y que justo, digo, en este afán de revisionismo histórico, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, vamos a revisar todo lo que se ha producido en términos de entretenimiento, vamos a cortar de manera autoritaria lo que no nos parece y vamos a generar un nuevo compendio a partir de lo que nosotros creemos que está aprobado y a partir de ahí generar nueva producción, ¿no?
Digo, ahorita no tengo el libro acá, pero justo eso es de 1984, ¿no? O sea, George Orwell, es orwelliano todo. Completamente, ¿no? Porque justo es esta idea de tenemos que estar revisando diario todo lo que sale, filtrarlo, ponerle nuestro filtro de políticamente correcto y sacarlo, ¿no? Y el controlarlo, el decir, todo aquello que se expresa que no va con la agenda o que no va con el status quo, está prohibido. Pues es que eso ya lo hicimos, o sea, no es una idea nueva y lo han hecho los peores regímenes autoritarios. O sea, insisto que hay mucha gente que llega a comentarios a mis redes y yo digo, Benito y Adolfo estarían súper orgullosos de ti. Y se quedan, ¿cuál Benito? Bodoque yo. Santo Dios. O sea, desde ahí estamos viendo gente que a lo mejor, y ni siquiera desde el lado progre, o sea, de los dos lados. Gente que me dicen, es que los pobres no deberían de tener hijos. Yo, a ver, entiendo lo que estás diciendo. Entiendo el por qué lo crees. Pero de nuevo, no es una idea nueva. Esto ya pasó. Si tú dices, es que solamente las personas con dinero que pueden darle una buena vida, es que solo los que tienen buena educación. O sea, estás hablando de eugenesia. ¿De quién? Entonces, es que ponte a leer para que te des cuenta que todas estas ideas que se te ocurren ya se hicieron, ya las hemos visto y no estás siendo progresista moderno. Estás entrando en una nueva etapa, un neofascismo, en un nuevo autoritarismo de solamente lo que yo considero que es válido se puede expresar y todo lo demás no. Y justamente creo que la tendencia de lo políticamente correcto ha creado los peores backlash que tenemos ahorita. O sea, yo insisto que a Donald Trump lo creó la cultura de lo políticamente correcto. Porque Donald Trump ha sido famoso desde hace décadas. Estuvo en la WWE. Estuvo en Mi Pobre Angelito. Se estaba oyendo una rola de Arjona de hace 30 años en donde dice viva Wall Street y que viva Donald Trump. Era el ícono del capitalismo. Pero antes Donald Trump decía alguna estupidez y todo el mundo le decía, siéntese señor, ya duérmase. Pero cuando llegó lo políticamente correcto, no puedes decir ciego, es visualmente débil. No puedes decir sordo, es persona con discapacidad auditiva. Entonces se mezcló oye, me choca que me digas qué puedo y qué no puedo decir si no estoy siendo ofensivo. Y él dijo, exacto, yo debería de poder decir, y empezó a soltar cosas racistas y misóginas. Wow. Y todo se mezcló. A ver, si yo te digo ciego, no te estoy discriminando. Es exacto. Y si te digo que eres wow, eso ya no venía. Y todo se mezcló. Y por eso también nos dimos cuenta que lo políticamente correcto le puso un bozal a la expresión, pero no cambió el pensamiento. O sea, Barack Obama fue presidente 8 años. Y eso pensarías, Estados Unidos ya no es racista. Y por supuesto que lo sigue siendo. Y llegó Donald Trump y nada más destapó le quitó el tapón y ¡pum! Volvió a brotar todo porque le pusieron un curita encima, nunca lo atacaron. Claro. Y creo que justo esta parte que mencionas de cambia el discurso pero no cambia el pensamiento es una crítica muy importante a una de las bases fundamentales del pensamiento progresista, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, ¿no? El progresismo tiene como 4 patitas esenciales. Una de ellas es la parte estructural funcionalista, que es análisis sociológico desde el análisis de discurso, ¿no? Toda esta onda de Wittgenstein y los límites del mundo son los límites de mi lenguaje y todo este pedo, ¿no? Y entonces toda esta gente genuinamente cree que reestructurando la narrativa, reestructurando el discurso, reestructurando lo que se dice públicamente, se van a generar cambios dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces dicen, güey, pues es que si ya no decimos negro, entonces ya no va a ser racista nadie. Y volvemos a que ni siquiera se entiende porque... y ahí nos cuesta trabajo ver diferentes perspectivas. En Latinoamérica el decir negro es algo muy diferente. Claro. O sea, yo trabajaba con el maestro Leido Corrioso, que era de deportes, una eminencia para lo que era educación física. Pues él era cubano. Entonces, por supuesto que en la escuela era, oye, mi negro. Pero también tenemos que entender que en Estados Unidos la connotación de la palabra negro, por ejemplo, ellos que dicen negro, que es un barbarismo de lo que era el decirlo en español por los traficantes españoles y que luego eso se degradó a the N-word, es como, dila. No, porque si entiendes culturalmente de dónde viene el sufrimiento de las personas afroamericanas, si entiendes por qué tiene una connotación tan negativa. Entonces tienes que respetar el que se sientan ofendidos, pero también tienes que decirles, mira, en México somos muy irreverentes. Y yo les tengo que enseñar culturalmente a mis alumnos, es de todos los ámbitos, sobre todo los que son ya profesionistas. Mira, no puedes ofender a una persona.
Ya no con lo que dices, sino con lo que comes. Si en alguna vez estás en Estados Unidos y tienes a alguna persona afrodescendiente, ¿qué nunca se te ocurre decir? ¿Quieres sandía y pollo frito? ¿Por qué? Es que es un estereotipo racista. Pero entonces, si yo le ofrezco pollo frito porque estoy comiendo Kentucky, sí te puedo decir, es porque soy negro. Y ellos pensarían, ¿a ti te gustaría que te ofreciera guacamole y tacos? Sí. ¿Tienes? Saca. Y esa es la cosa, los mexicanos sí tenemos una capacidad de ver aquello que sería ofensivo para nosotros y no sentirnos agredidos. O simplemente te lo sacudes. Ya. No significa que no exista todo un contexto y todo un bagaje cultural que tienes que conocer para poder no ofender a otras personas. Pero creo que si queremos eliminar todo eso, los racial slurs, el cómo te refieres a una persona, el decir, no lo digas, no existe, no lo menciones, solo lo vuelve un tabú. Y el tabú solamente le da fuerza a todas esas ideas. Claro, ¿no? Porque justo en esta onda de Naomi Klein, en ese sentido, es todas estas cosas que se van constituyendo como tabús empiezan a generar foros de discusión que no están abiertos, ¿no? Exacto. Y entonces empiezan a generar todas estas comunidades underground que ahora han encontrado su espacio en internet de cualquiera de los dos lados, ¿no? Del lado progre y del lado conservador, ¿no? Pero que justo son personas que se encuentran a sí mismas porque tienen estas ideas y porque ahora los algoritmos las llevan a juntarse. Exacto. Y que empiezan a generar estas cámaras de eco en donde solamente entre ellos dialogan y van reforzando sus discursos. Exacto. ¿No? Y que justo cae un poco en esta mala comprensión de lo que es la paradoja de la tolerancia, ¿no? El decir, no, es que no hay que tolerar a los intolerantes. Güey, Popper no dijo eso. O sea, Popper lo que dijo es, frente al intolerante, lo que tienes que hacer es desgastar su discurso. O sea, demostrar sus contradicciones, demostrar por qué está mal, demostrarlo, debatirlo, enfrentarlo, no callarlo y no decirle, tú no hables. Porque precisamente hacer eso fue lo que llevó a nuestro amigo Adolfo al poder, ¿no? El hecho de en ese momento, ni siquiera su discurso específico, ¿no? Sino discursos políticos en general eran callados en Alemania, porque también a la gente le encanta pensar que Alemania antes de 1945 era la gran democracia, pero la realidad es que no. Entonces, pues justo, empiezan a callar estos discursos, empieza a generar tracción, empieza a generar clandestinidad, y de pronto un día salen todos y, sí, todos estamos de acuerdo con él. Güey, pero nadie lo dijo. Exacto, pero eso no significa que nadie lo estuviera. O sea, y es que volvemos a lo mismo, se nos olvida la historia de que no, es que tenemos que acallar ese discurso porque si lo censuras y si lo controlas, entonces va a perder fuerza. Se te olvida que Adolfo estuvo encarcelado. Ahí fue donde escribió Mi lucha. Y si lo quieres ver desde otro extremo, pues también Nelson Mandela estuvo encarcelado antes de ser presidente de Sudáfrica. También Lenin. Exactamente, o sea, pero, o sea, no estás entendiendo cómo no estás saltándote el proceso. No conoces el proceso y no te estás dando cuenta que estás repitiendo exactamente lo que ya hicimos. Justamente el decir, no lo hables, no lo digas, no lo menciones, no genera el, ok, ya lo erradiqué. Cobra más fuerza porque, como dices, empieza a buscar estos foros en donde la narrativa no es equilibrada, en donde es una cámara de eco y solamente se retroalimenta el mismo discurso. Y lo hemos generado, por ejemplo, en las aulas. Ya en las universidades, cuando tienes todas estas carreras de ciencias sociales, en donde te cargas tanto a la izquierda, generan estas cámaras de eco, en donde siempre que traigas un martillo en la mano, todo va a tener cara de clavo. Es que el capitalismo, es que el neoliberalismo, y empiezan con estos discursos de, es que suenas a tercer semestre de ciencias sociales o ciencias políticas bien cañonas. Y está bien, porque conoces eso, pero necesitas encontrar el contrapeso para que no veas solamente un lado. Entonces, todas estas retóricas y todas estas narrativas que están sesgadas en solamente escuchar un lado, se retroalimentan y generan una percepción distorsionada de la realidad. Eso es lo que estamos viendo en la generación de cristal. Yo entiendo que tú crees que porque venimos de una época de censura, de opresión, que toda la historia ha sido así, pero no es así. O sea, hubo tiempos en donde, por ejemplo, la comunidad LGBT no tan solo era bien vista, era algo motivado. O sea, en Grecia era de, ¿tú quieres estudiar y ser un conocedor? Pues, ¿con qué maestro vas a ser aprendiz y te las vas a dar? ¿Por qué? Pues porque ¿de qué otra manera vas a poder filosofar si no tienes relaciones con hombres? Caray.
Nos volvemos a lo mismo de, es que tú piensas que los últimos 50 o 100 años determinan la historia humana y hay mucho más, y mucho más a fondo. Pero entonces reverbera lo mismo y nada más se vuelve este ciclo, en donde un maestro te dijo una idea y te quedaste con eso. Necesitas agarrar de muchos lados. Claro. Y que justo en esta onda de generar estas cámaras de eco y este pensamiento autovalidado y además esta ignorancia de la historia, a final de cuentas lo que termina pasando, creo yo, es que todas esas cosas que en el discurso público se van censurando, de todas formas encuentran vías para salir, Sí. ¿no? Y que además las propias personas que impulsan estas censuras utilizan esas vías, Claro. ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Todas estas feministas que dicen como de, no, es que a mí no me des piropos y la chingada, pero pues las ves en el antro bailando Danny Flow hasta el piso, ¿no? Y entonces dices, güey, o sea... Y se cierra el diálogo, porque se vuelve el... No puedes hablar de ello. O sea, hay mucho de ese discurso de no puedes culpar a la víctima de cómo iba vestida. Y estoy completamente de acuerdo. Pero en el momento en el que, y no se va a hablar más al respecto, es, no, pero es que necesitamos explorarlo. Porque justamente vemos en la marcha feminista que dicen, solamente Danny Flow me puede sabrosear. Y dices, ¿por qué? El tipo, de hecho, lo estamos cancelando por lo mismo, porque dice que le tiraría la onda a las amigas de sus hijas. Y dices, güey, o sea, yo que soy tildado del misógino machista, es de, no mames, no puedes decir eso. Claro. Pero entonces dices, a ver, es que ahí ya no estamos hablando de consentimiento, ahí estamos hablando de que te rehusas a darte cuenta que este tipo de atención hipersexualizada o objetificadora no es un efecto secundario de aquello que buscas, que es el empoderamiento y la validación de tu feminidad. Es exactamente lo que buscas. Y que cuando sucede en un contexto que no puedes controlar, entonces te quejas. Pero por eso se te dijo que no lo buscaras, porque iba a caer en esto. Entonces, ahí volvemos en donde es que tú piensas que la libertad es la capacidad de hacer lo que quieras y la libertad es tomar decisiones y aceptar las consecuencias. La idea de quiero hacer lo que yo quiera sin que existan consecuencias es irreal. No existe tal cosa para ninguna persona. Volvemos a lo mismo, ¿no? El quiero controlar el pensamiento de todos. Sí, pero eso te va a generar fascismo, te va a generar algo autoritario. Es que quiero que los pobres no se reproduzcan. Volvemos a lo mismo. Las peores canalladas de la historia han sido hechas bajo esa premisa. Entonces, cuando cierras el diálogo de vamos a hablar de esto y dices, es que eso es misógino y es machista, le pongo una etiqueta y al ponerle una etiqueta, de inmediato lo invalido. Y entonces no lo puedes explorar. Y entonces ya no hay un balance. Y esa es la bronca que creo que tenemos ahorita. Que, ay, machismo, ¿cómo has cambiado? Antes éramos machistas porque cállate, hazme un sándwich. ¿Tú para qué quieres estudiar si eres una mujer? Y ahora es, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que machismo, me estás contradiciendo. Mansplaining, manterrupting it. No puedes solo ponerle man a algo y decir, está mal, güey. O sea, es la cosa más estúpida del mundo. Entonces, ahí es en donde lo que hemos perdido muy cañón, y vuelvo a lo mismo, no es la generación de ahorita, es el pensamiento crítico. La gente en serio no escucha para pensar y analizar, escucha para contestar. Y ni siquiera escucha. Porque yo no dije eso. No sabes cuántas veces llegan a decirme. Tengo un video ahí que jaló mucho que dije, no necesitas 170 géneros, no necesitas más pronombres. Lo que necesitas es ir a terapia. Ah, ahora resulta que la violencia se va a solucionar si vas a terapia. Ese es un hombrezote de paja, güey. Yo no dije eso. Yo dije que el pensamiento radical de estas personas que se tildan de activistas obviamente se exacerba porque viene de traumas de la infancia. O sea, tú no estás peleando por pronombres, traes un trauma con tu papá. Entonces, puedes inventar 50 pronombres más, pero de todos modos no vas a sanar ese. Es que mi papá nunca me aceptó. Pues nunca te va a aceptar porque no va a pasar. Ve a terapia. Pero el activismo, a ver, por ejemplo, Alex, tú ubicas a las madres buscadoras, que son personas que se parten el lomo con una convicción. ¿Tú en algún momento dirías, ay, viejas argüenderas, váyanse a su casa? No, ni manera. Jamás dices, oye, más deberíamos de ver qué podemos hacer por ellas. Porque el gobierno obviamente no quiere lo que sale de todas las cosas que hacen. Pero entonces, cuando yo hablo de activismo de necesitas terapia, no me estoy refiriendo a las madres buscadoras, no me estoy refiriendo a los derechos de la comunidad LGBT que muchas veces son abusados, me refiero a, es que soy tu compañere. Pues es un placebo ideológico que no soluciona nada
a ti no te da absolutamente nada. Pero en este momento te hace sentir que estás parado en tu pedestal de rectitud y de superioridad. Ojo, como yo pienso así, soy mejor que todos ustedes. Ay, traes carencias afectivas muy fuertes, necesitas ir a terapia. Claro. Y que justo toda esta onda de los hombres de paja, del no escucho, del cerrar al diálogo, de todas estas problemáticas que además van concatenadas una con la otra, porque ese es el problema, ¿no? O sea, y para la gente que a lo mejor necesita un backwards de la conversación porque empezaron el podcast a la mitad, porque también hay banda así, o sea, todo va junto con pegado, es decir, naces en una esfera en donde derivado de tu contexto no tienes la necesidad de escuchar a otras personas porque todo se te da tal y cual tú quieres sin que haya una necesidad de negociación intermedia y entonces asumes que todo tiene que ser así hacia allá afuera, Claro. ¿no? Y cuando eso no se te da, entonces buscas las formas de evitar ese diálogo y las formas que se han encontrado hoy en día pues es a través de la censura de la contraparte, Totalmente. de la descalificación. Las etiquetas. Las etiquetas, eres esto, eres el otro, ¿no? El otro día me pasó en clase que yo estaba dando un argumento y de pronto un compañero, sí, pero eso es biologicista. Y yo, ajá, ¿y? Esos neologismos, ¿qué significa biologicista? No, y que justo, o sea, me decían, no, pues es que ya con eso yo, no, es que a ver, ¿qué es biologicista? Exacto. ¿Por qué el biologicismo está mal? ¿Por qué lo que yo dije es biologicista? ¿Y cuál es la contraparte de eso? Y entonces te das cuenta que hay mucha gente que no tiene el conocimiento para poder argumentar muchos de los conceptos que utilizan. Pero que como son baratos de aventar, es como jugar, yo siempre digo, es como jugar Pokémon, ¿no? Es como Claro. de machista, feminazi, pero misógino, pero misándrica, pero... Y entonces empiezas aventando una serie de adjetivos y dices, güey, eso no es una discusión, o Eso sea... no es un argumento. Exacto, ¿no? Es Yu-Gi-Oh! Son gente de argumentos de Yu-Gi-Oh! Porque saco mi neologismo en modo trampa, eres un biologicista. Entonces, eso no es un argumento, güey. ¿Qué significa biologicista? O sea, pues que te centras en la biología. La biología es una ciencia. Y de nuevo, es conocimiento. Me estás diciendo, es que tú, ¿te acuerdas de ese que rondó mucho el internet de, es que ustedes piensan que porque algo es ciencia, ya es verdad? Y tú, o sea, claro que puede ser cambiado, ese es el punto de la ciencia, Claro. pero es como decir, es que tú piensas que porque algo está comprobado y tiene datos y evidencia científica, entonces está bien. Pues sí, o sea, ese es básicamente el concepto. Claro. Y por eso son aventar muchos neologismos, y eso sí es muy de ahorita. Ponle a algo un nombre bonito y rimbombante, y la gente lo va a asimilar y van a empezar a repetirlo. Eso es lo que tenemos. Manterrupting, mansplaining, biologicista. Eres pues misógino patriarcal. Es que esto es puro falocentrismo. Y tú, por ejemplo, no sabes ahorita cómo me choca que me avienten el concepto de el libre desarrollo de la personalidad. Es que los niños tienen derecho a... ¿A qué te refieres derecho? Es que si no, merma su libre desarrollo de la personalidad. ¿De dónde sacaste eso? Es un concepto, ¿de dónde, güey? Y es completamente en la jurisprudencia. No, o sea, tú crees que porque tú tienes la capacidad de algo, es bueno para ti. Y me avientan de repente esta Ligue d'Accord y todo, que me cae muy bien, saludos, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo tengo la capacidad de irme a comprar cantidades industriales de alcohol y causarme una congestión alcohólica. Y la Constitución y las leyes no me pueden prohibir mi elección, pero que sea lícito no significa que me conviene. Y por lo mismo, dices, a ver, entonces, si yo quiero limitar a los niños a que traigan el cabello pintado, etc., ¿qué es lo mejor para ellos? Vámonos a estudios, vámonos a ciencia. El libre desarrollo de la personalidad, dime qué psicopedagogo, dime qué autor acuñó ese... no existe, pero suena tan bonito que se arroja como si fuera ciencia. No, ni Piaget, ni Montessori, ni Vygotsky, ninguno de los psicopedagogos escribió acerca del libre desarrollo de la personalidad. Si estudias psicología, la personalidad se maneja en rangos completamente diferentes. Pero entonces son capaces de meterlo a legislación y tú sabes perfectamente la bronca que es ahorita. El querer legislar con tu percepción de la realidad, como lo de la ley vicaria. Oye, es que no puedes simplemente decir, yo creo, la ley no se puede manejar en lo que crees. O sea, simplemente, yo creo que es culpable. Sí, nada más que a la ley no le importa lo que crees, lo que puedes demostrar. Claro. Y que justo ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es que, digo, independientemente ya de si es generación de concreto, generación de cristal o lo que sea, lo que estamos viendo hoy en día es una incidencia directa en normativas
que no solamente abarcan leyes, sino que también abarcan códigos de escuelas, códigos de trabajo, etcétera, Políticas etcétera, públicas. políticas públicas y demás, y que están orientadas justo a partir de creencias que no están constatadas empíricamente. Totalmente. Digo, voy a dar aquí un pequeño spoiler de lo que estoy haciendo en mi tesis. Justo en mi tesis de lo que yo estoy hablando es de cómo las legislaciones en materia de violencia de género están mal hechas, ¿no? Claro. En el sentido de, si tú ves las iniciativas de ley, te dicen, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Te dicen, no, lo que pasa es que de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares, la ENDIRE, el 57% de las mujeres han sufrido un tipo de violencia X, ¿no? Y dices, ok, va, de acuerdo. Y te vas a la encuesta y el pedo es que la encuesta nomás le pregunta a mujeres, ¿no? Claro. Y dices, a ver, espérate, güey, o sea, ¿cómo me puedes decir que necesitamos una ley para prevenir violencia de género cuando los únicos datos que estás recabando es de violencia contra las mujeres, güey? O sea, si me dijeras que los datos que recabaste tanto para mujeres como para hombres revelan una desproporción que está cargada completamente al lado de las mujeres, de acuerdo, perfecto, vamos a darle. Exacto. Pero precisamente la encuesta parte ya del sesgo de que ya es así, entonces ¿para qué le preguntas tus güeyes, no? Entonces... Totalmente. Y reafirma el punto. Y ¿no? científicamente es algo que nos damos cuenta que no busca la raíz, sino que busca un discurso. Porque vamos a pensar esto, ¿no? O sea, es más típico y cotidiano el que la mujer sufra de violencia doméstica y de violencia en el hogar. Pero de todos modos, la mujer la va a replicar, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuántos casos, o sea, cuando tú te encuentras a un asesino serial, a una persona abusiva y violenta en contra de la mujer, muchas veces les preguntas, ¿cómo fue tu infancia? Oh, mi mamá era terrible y me pegaba. Dices, por supuesto que decir, bueno, pero a lo mejor a su mamá le pegaba a su papá o su marido. Y por supuesto que sí, o sea, no es la culpa la tienen las mujeres, pero tampoco la tienen los hombres. Es la violencia es simplemente un virus que busca un anfitrión. Y cuando pensamos que el anfitrión solamente es un hombre, no vamos a eliminar el virus, simplemente estamos tapando la parte del ciclo que vemos. Por ejemplo, siempre hago esta comparación muy burda si gustas, pero hay un parásito que tienen los caracoles, que se va a sus antenas de sus ojos, no los deja ver y empieza a hacer pulsaciones. El caracol no ve y se trata de ir más hacia arriba en las ramas para encontrar el sol, lo hace más visible a los pájaros lo ven, se lo comen. Entonces, si tú dirías, quiero destruir este parásito, buscarías a todos los caracoles que los ves así. Y dirías, este está infectado, pero si los destruimos a todos, se acaba el parásito. Pero lo cierto es que cuando se lo come el pájaro, después empieza a poner huevecillos que pasan en las heces, y en las heces se los come el caracol y el ciclo comienza de nuevo. Pero hay una parte del ciclo que ves y la que no ves. Si pensamos que en materia de legislación, en lo que es perspectiva de género, la violencia de parte de los hombres hacia las mujeres es causal y la única manifestación de violencia, entonces vamos a olvidar de dónde surge y va a seguirse perpetuando el ciclo. Porque de nuevo, no estamos yéndonos en contra de la problemática, sino hemos decidido quién es el único culpable. Los hombres violentos son los que debemos de erradicar. Y si los hombres violentos vienen de hogares violentos donde sus madres, porque a lo mejor va a ser ficción, pero psicosis eso era de una mujer que emascula a su hijo y que lo trauma al punto en el que se vuelve un asesino. Y en vida real encuentras un montón de casos así. No quiere decir que las mujeres son las culpables. Es decir, que si nos enfocamos nada más en erradicar la violencia en los hombres, va a seguir ocurriendo. Y por lo tanto, no erradicamos la violencia en contra de las mujeres, que es lo que siempre he dicho. En estadísticas, cuando vemos cuáles son las incidencias de muertes violentas de hombres en México, pueden ser de 7 a 11 veces más que las de las mujeres. Y es de, sí, pero los matan otros hombres. Pues ahí ya se te destruye tu argumento de que los hombres somos misóginos, tanto así que preferimos matar a otros hombres. Y aparte me queda claro que mucho de lo que es violencia hacia la mujer viene o del crimen organizado, porque la trata de personas evidentemente es crimen organizado. Por terribles que son los crímenes que sí pertenecen a la tipificación de feminicidio de un marido terminando con la vida de su mujer, pues no va a ser de una manera serial. O sea, sí lo puede hacer un par de veces, pero los números que están alimentando nuestras estadísticas no vienen de ahí. Y simplemente el acoso callejero y etc., que sí es grave y que sí deberíamos de erradicar, viene porque nuestras autoridades no le dedican atención porque pues, son corruptas, omisas e ineptas. Por supuesto que le dices, oiga, es que este hombre eyaculó encima de mí en el camión, en el metro,
es algo muy grave y es algo que verdaderamente deberíamos de eliminar como una sociedad civilizada. Pero si el policía no investiga desaparecidos y descabezados, menos al pervertido degenerado del metro. Entonces tenemos que arreglar todo para arreglar el problema de las mujeres. No es una competencia de los hombres sufrimos más. Es de sí, pero ¿sabes qué? Para el bien de todos hay que ver también mis problemáticas. Es que eso es misógino y machista. Claro. Y que justo, digo, dirán que es de gratis que habrá ya salido el tema, pero creo que justo la violencia se encuentra al centro de todas estas discusiones que están poniendo sobre de la mesa, pues estas personas que son de la generación de cristal, ¿no? Porque justo en estos modelos que tienen muy simples acerca de cómo se supone que funciona la violencia, lo que hacen de manera última, porque no es de gratis que quieran censurar a Pepe Le Pew, y no es de gratis que quieran censurar la música, no es de gratis que quieran hacer todas estas cosas, sino que la lógica es, si esto existe en el discurso, esto se va a materializar en la acción, ¿no? Ese es el modelo causal que manejan, es decir, el discurso de odio promueve la violencia, ta. Entonces, el fin último de todas estas personas es erradicar la violencia, como controlando el discurso para evitar que se hagan apologías o se hagan figuras o Pepe Le Pew te diga que lo hagas, que generen estas violencias. Pero ¿no? te fijas cómo no es una búsqueda de encontrar los causales, sino simplemente atribuirlos a lo que tú quieres. Exacto. Justo, porque justo es hacia donde yo voy, ¿no? Es en esta onda de no me voy a enfocar en entender cuál es la dimensión del problema, simplemente voy a decir, güey, es que Pepe Le Pew, es que Johnny Bravo, es que si eliminamos a Pepe Le Pew y a Johnny Bravo, vamos a eliminar todos los problemas de violinismo en todo el mundo. Güey, no. E incluso si dijeras, obviamente no es solamente con esto, ok, pero volvemos a lo mismo. Si tú encontraras todas las manifestaciones de misoginia y machismo patriarcal y las eliminaras, podríamos eliminar por completo la violencia y la misoginia. Y dices, no, porque no parte de ahí, o sea, volvemos a lo mismo. Y justamente ahorita está surgiendo esto de que hubo ataques en Guadalajara, donde vivo, un loco asesinó a 3 mujeres. Y entonces está surgiendo la narrativa de, ay, ¿qué creen? Era seguidor el Temach. Yo, caray. Y a lo mejor también tomaba Coca-Cola, pero no creo que la Coca-Cola sea la razón por la que... Y justamente trae una playera o sudadera de Slipknot. Yo, pues es que antes, como el enemigo era la música de rock, entonces decían, ¿ves? Los fans de Slipknot, eso es lo que hacen. A ver, pero volvemos al mismo, correlación, causalidad. El hecho que a lo mejor a las personas violentas les guste cierto tipo de contenido no significa que ese contenido lo genera. Y a lo mejor la evidencia, pero de la misma manera hay un montón de personas a las que les gusta ese contenido que nunca van a llegar a eso. ¿De dónde viene? Vamos a buscarlo para poder atacar la causa. No, se la voy a atribuir a aquello que a mí no me gusta. Instrumentalizo un caso aislado para entonces echarle la culpa. Y se ha hecho con tantas cosas, con los videojuegos, con la música de rock, con Pokémon, se hizo con Goku. Es que Goku es satánico. Hello Kitty también era satánico. Todo es satánico. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué los padres son los que, los católicos son los que buscan más al demonio de, es que las herejes es el demonio? Güey, ¿qué obsesión tienes con tratar de encontrar qué cancelar? Entonces vuelvo a lo mismo. Esta generación de cristal se comporta igual que los aleluyos mochos de que voy a cancelar a las de ketchup con el ACRG porque pienso que es satánico. ¿De dónde te sacas estos saltos de atribución de que seguramente este es el causal? Es la misma línea de pensamiento de la casa de brujas del Malleus Maleficarum en el medievo. Tienes un gato negro, seguramente eres una bruja. Es exactamente lo mismo y a mí me divierte en demasía cómo las feministas dicen, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Nena, a las brujas en Salem no las quemaron, las colgaron y las acusaron mujeres igual que tú, que decían, si no piensas igual que yo, tú eres la próxima. Entonces el feminismo ahorita se parece mucho más a las mujeres que acusaron a otras mujeres de brujería y que las acabaron colgando, y a otros hombres, porque se vuelve ya no sé qué hacer con tanto poder. Ahora tú y ahora tú. Oye, es que no pueden ser todas brujas. Eso es lo que diría una bruja y ¡pum! La línea de pensamiento ahorita de voy a cancelar a todo aquel que no piensa igual que yo es igual a las personas que ellas mismas dicen que estaban tratando de atacar. Claro. Y que justo no solamente se limita a las feministas, ¿no? O sea, está en los grupos feministas, está en los colectivos LGBT, está en los activismos de Black Lives Matter, de antirracistas,
O sea, todo lo que tenga Los un... Make America Great Again. Veganos, Make America Great Again, varios antifeministas, o sea, está en todas partes, ¿no? El decir, la única narrativa que cuenta es la mía, porque a partir de controlar esta narrativa voy a controlar el mundo. Y que además eso es algo que en comunicación se desmintió ya hace muchísimo tiempo. Digo, en teorías de la comunicación, justamente de las primeras teorías de las que te enseñan es de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? De Magic Bullet Theory, ¿no? Que es como esta idea de que los medios de comunicación le inyectan a la gente ideas y entonces todo lo que tú sabes es porque te licúa el cerebro, la tele y la verga, ¿no? Y dijeron después de como 10 años de estudiar eso como de, ups, creo que esto no funciona así. Resulta que las personas son un poquito más complicadas que eso. Y entonces fue evolucionando hasta encontrar lo que hoy tenemos como los famosos estudios de las audiencias. Es decir, en lugar de yo trato de meterte mi idea a través del contenido, es primero te analizo a ti para ver cuáles son tus preferencias, tus gustos, lo que a ti te interesa, lo que a ti te motiva, y entonces yo voy a diseñar un producto que se acople a lo que a ti te gusta para que te enganche, ¿no? Exacto. Y es algo tan obvio y de nuevo ya está estudiado y justamente en lo que dices, no es de, claro, las feministas. No, es que en Estados Unidos es la misma retórica. ¿Quieres echarle la culpa a alguien? Migrantes. Es que todos los migrantes, ellos son la culpa de que tengamos crisis, de que tengamos inseguridad, porque ellos utilizan los programas de seguridad social y entonces están acabando con el presupuesto. Entonces, y en verdad está pasando esto porque justamente estaba diciendo, creo que Jon Stewart, ahorita que va a ser año de elecciones allá, dice, una vez más llegamos a los años en los que los inmigrantes tienen la culpa de todo. Porque toda la plataforma electoral siempre se vuelve vamos a ser más estrictos en la frontera y vamos a empezar con las deportaciones. Pues, pero eso solamente es querer atribuirle los problemas que más molestan a las personas y dices, ¿qué es lo que a la gente no le gusta? ¡Pum! Migrantes. Entonces fueron los migrantes. Volvemos a lo mismo. Si este caso del Chavo de Guadalajara hubiera pasado en Estados Unidos, no se lo atacarían al creador de contenido o se lo achacarían porque seguramente también debe tener algún video de Andrew Tate. Entonces no culparían al Temach, culparían a Andrew Tate. ¿Por qué? Porque ese es el demonio allá. Y volvemos a lo mismo. Si eso fuera la culpa, o sea, imagínate qué fácil sería ahorita que el Temach dijo, ya no va a hacer contenido. ¡Pum! Ya se soluciona todo. Pero no viene de ahí. Y es más fácil que el discurso fundamentalista y sectario, dogmático de que, como yo digo, o estás mal, empieza a generar violencia de los dos lados, porque se sigue perpetuando en estos márgenes de o estás conmigo o estás contra mí, y solamente mi narrativa es correcta. Volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué pasa en las marchas feministas? Tienes agresión. ¿Por qué? Porque estás exacerbando en tu cámara de eco la perspectiva de que estás victimizada y tienes que agredir a los otros. Pero es que eso ya lo vimos, o sea, ya lo vivimos dicen, todos los movimientos culturales han sido así. Más o menos así se alimentó la revolución. Y la revolución les llevó a Napoleón. O sea, volvemos a lo mismo. Si no aprendes de tu historia, no te das cuenta que esta película ya la vi con diferentes personajes. Y tú crees que estás reinventando la bicicleta y descubriendo el hilo negro. Necesitas ponerte a leer en vez de nada más estar escuchando a ciertas fuentes. Claro. Y que justo, y de nuevo, ¿no? Todo este problema de falta de lectura de historia, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, es en este revisionismo histórico que hacen, apenas yo había hecho un video que se hizo relativamente viral acerca de uno de estos cuates que decía como de, no, es que gracias a los feministas las mujeres votan y hablan y vuelan y la verga es como, güey, no. O sea, si revisas la historia y analizas cómo se dieron todos los movimientos y cómo fueron la concatenación de acontecimientos, te vas a dar cuenta que no es que las feministas se los hayan dado, ¿no? Fueron parte de procesos históricos que ya se estaban dando desde por antes. Inercia. Exacto, ¿no? Y que justo el revisionismo histórico lo que hace, por un lado, es elimina partes importantes de la historia que tenemos que tomar en cuenta. Por el otro lado, cambia partes de la historia que sí pasaron. Como siempre. Y eso lo que nos lleva es a que las personas sigan cometiendo los errores cada X cantidad de tiempo, ¿no? A mí me parecía muy chistoso que justo apenas estaba haciendo una relectura de varios de mis apuntes de la universidad. Y entonces me acuerdo que estas críticas que ahora se hace hacia el teléfono, hacia el internet, hacia la tele, hacia la radio, claro, te das cuenta que tienen la misma estructura, ¿no? Y de hecho hay un extracto, no me acuerdo si es en Platón, en donde se hace una crítica al libro, ¿no? Porque dicen, no, es que ahora ya con los libros ya no vas a necesitar el cerebro y ahora todo va a estar escrito y entonces ya no vas a tener memoria. Es como, güey,
Eso es exactamente la misma madre que están diciendo de ChatGPT y la verga, pero justo porque lo que no estamos contabilizando es cómo los cambios y cómo las tecnologías y cómo las formas en las que nos relacionamos, las cosas a las que tenemos acceso, a la información de la cual nos estamos virtiendo, va cambiando nuestro estilo de vida. Claro. ¿No? Y el problema, a final de cuentas, que radica no solamente, y por eso justo lo había empezado con esta onda de generación concreto versus generación cristal, es que, como tú bien dijiste, no es una cuestión de generaciones, ¿no? Es una cuestión de vivo en mi burbuja y todo se tiene que ser como sea en mi burbuja. Y eso le pasa tanto a la gente que está en la burbuja de cristal como a la gente que está en la burbuja de concreto, ¿no? Sí, con base en tu realidad dicta cómo percibes la realidad. Exacto, ¿no? Y que justo la gente que está en la burbuja de concreto también va generando hasta cierto punto un resentimiento versus la gente que está en la de cristal, ¿no? Porque entonces es como de, no, es que estos niños todo se les dio y no es como a mí, que yo tuve que rascar en la tierra por monedas. Es como, güey, el hecho de que tú lo hayas vivido no significa que todo el mundo lo tenga que vivir, ¿no? Y sabes, creo que ahí, como decías hace rato, en cuanto vamos investigando más, hay esta parte muy divertida en cuanto a la ciencia, de que también la ciencia va cambiando. Y lo que pensábamos que era la solución a la antítesis, de repente decimos, chin, ¿qué crees? Que no, me equivoqué. Voy a poner también un ejemplo muy burdo, ¿no? Porque sí, los viejitos de, en mis tiempos, no teníamos techo en la secundaria y nos desmayábamos en los honores y eso nos daba caracteres. Bueno, ok, no sé si el que nos vaya mal de niños sea necesario, pero pasa algo bien chistoso. Las tortugas que desoban en la playa. Porque si te acuerdas, no hace muchos años, era así como que, oh, hay un nido de tortugas, vamos a sacar los huevos y vamos a llevar las tortugas hasta el mar. Y es de, no, es que ya descubrimos que las tortugas necesitan salir del cascarón, hacer el recorrido ellas solas y llegar al mar ellas solas porque necesitan generar ese contacto para poder regresar y es parte de su proceso. Si tú agarras todos los huevos y entonces esperas a que eclosionen y luego tú las echas al mar, estás metiéndote con el proceso. Y entonces se vuelve a través de proteger, en realidad estás causando un daño. Y lo hemos hecho con un montón de cosas. Porque, de nuevo, pensamos que sabemos que, y hasta que no nos metemos a ver, estudia, ¿por qué pasa esto? Lo estaba echando a perder en mi intención de proteger. Entonces, no se trata de decir, ojalá los chavos sufran como nosotros, pero muchas cosas sí. Es que mira, a través de la tribulación y a través de los obstáculos, generamos estrategias y generamos esta adaptación. Cuando eliminas ese proceso, de nuevo, ¿qué es la tolerancia a la frustración? El niño se tiene que frustrar y lo tienes que permitir que se frustre, porque así empieza a madurar su lóbulo prefrontal. Yo estoy convencido que ahora cuando vemos los lords y las ladies que quieren hacer su santa voluntad y de repente estás en México, güey. Es justamente una falta de desarrollo del lóbulo prefrontal. Porque a ti nunca te dijeron que no, ¿verdad? O sea, así siempre te dieron lo mismo. Entonces estoy convencido, ahí lo voy a sacar como una investigación, de que neurológicamente puedes identificar a lo que son estas personas déspotas y prepotentes. Con base en su crianza, no desarrollan las cadenas sinápticas que generan esta conducta de paciencia, de flexibilidad. Y de hecho hay estudios de neurociencia en donde puedes hacerle una resonancia magnética al cerebro de alguien y decir, usted votó por Trump, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Es que tiene una amígdala muy pronunciada. Y la amígdala responde al miedo. Y lo que hace Trump es fear-mongering. Es que los chinos y los latinos van a venir. Y entonces la gente que tiene una amígdala muy pronunciada y responde al miedo, responde a eso. Y entonces ahí es cuando dices, pero ¿cuál es el discurso de las generaciones de cristal? Es que si no haces esto, va a haber más. Porque no los aceptas en su diversidad, porque no estás validándolos. Estás haciendo el mismo fear-mongering, solo en otro contexto. Es exactamente lo mismo. Claro, ¿no? Y que justo lo único que estás haciendo en términos de lo que se llaman análisis de políticas públicas es cambiando los grupos objetivos, ¿no? O sea, Trump le echa la culpa de todo a los latinos. A los chinos y a los medio orientales. Pero pues también Biden, ¿no? O sea, Biden le echa la culpa a otros grupos. A Trump. Ajá, justo, ¿no? Le echa la culpa a Trump y a los neoconservaduristas. Y entonces es el mismo miedo, ¿no? Y a López Obrador a los neoliberalistas. Y los neoliberalistas a López Obrador. Exactamente. Y las feministas a los hombres. Y los antifeministas a las feministas. Y entonces justo es
es exacerbar toda esta dinámica de miedo y entonces Exacto. lo que está provocando, que va a salir yo creo que en un podcast que tengo ahí con Matías, es pues ya todo el mundo le tiene miedo a todo el mundo, güey, ¿no? O sea, Exacto. y que justo está atravesando mucho el cómo las personas se están relacionando hoy en día, ¿no? Ya es cada vez más complicado para las nuevas generaciones el simple hecho de hacer amigos, ¿no? Porque entonces lo que para un niño de hace 20 años era sencillo de, güey, pues ve, júntate y pídele un juguete y ya es como de, ahora te acercas y es como de, no, es que este niño tiene estas ideas y entonces pues no puedo jugar con él porque yo tengo estas ideas y entonces no me vaya a hacer algo o yo no le vaya a hacer algo y entonces... Nos peleamos y, es que es un criminal en potencia. Exacto. Los niños se pelean. O sea, exacto, ¿no? Y entonces lo que están generando son adolescentes que no saben establecer vínculos sociales, que no saben relacionarse con otras personas, que tienen un miedo aversivo a la sociabilización, que tienen un miedo aversivo al otro sexo, ¿no? Porque las niñas ahorita están de, güey, es que no me vaya a tocar un violinista en potencia o un feminicida en potencia. Y los batitos están como de, puta, no me vaya a meter una denuncia, güey. No me vaya a tachar de acosador, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo está desarrollando un miedo muy cabrón a todo el mundo y eso lo único que está generando es un rompimiento del tejido social. Y cuando hay rompimiento de tejido social, decía Durkheim, se elevan los índices de suicidio, check. 2, se elevan los índices de violencia, check. Exacto. 3, se exacerban las posturas autoritarias en el mundo político, sí, más check. Polarización. ¿No? Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, justo creo que el problema que estamos viendo hoy en día se centra más en cómo todas estas narrativas basadas en el miedo, porque esa es también otra cosa que une la burbuja de cristal, la de concreto, de no, es que los niños de ahora que escuchan esto, no, es que eso los va a convertir en quién sabe qué. Y los de ahora son de, ay, no, es que si ves a Pepe Le Pew vas a ser acosador en podcast. Güey, ¿no? Entonces, justo, ¿no? El problema que estamos viendo es cómo las narrativas que se basan a partir de exacerbar el miedo, lo único que están generando es un resquebrajamiento social, ¿no? Y que está atravesando a todo el mundo. ¿Te das cuenta que en realidad nadie empuja la idea del pensamiento crítico? Nadie dice, es que analízalo más allá. Es que a lo mejor preliminarmente puedes pensar que algo es misógino, que algo es racista o que algo es progre, pero analízalo. O sea, pero ¿y qué tanto es así? Yo no veo que haya una tendencia así hacia pensamiento crítico. O sea, no, pero analízalo a fondo. O sea, yo veo que nos vamos con la solución rápida. Los popotes matan tortugas. Popote comestible. ¿Envuelto en celofán? O sea, tu intención es buena, pero te vas con la primera respuesta y es, a ver, no sé cómo te explico que ya hay una isla de plástico flotando. Lo que necesitas no es nada más decir, voy a hacer un popote comestible o le voy a quitar el popote al vaso de la tienda, pero te voy a traer la tapa de plástico. O sea, sigue siendo lo mismo. Es, ¿qué vamos a hacer con el problema? No con tu placebo ideológico de, ya me compré un popote comestible en el Starbucks, ya soy parte de la solución. No, volvemos a lo que la gente te vende para querer sentir mejor. Vas a ir a una marcha, no arreglaste ningún problema. Es tu manera de decir, estoy cambiando el mundo, fui a la marcha. E igual, ¿y tú qué haces? ¿Estás sentado en un podcast? Sí, pero justamente lo que estoy pregonando es pensamiento crítico y objetivo. O sea, gente, no se vayan a los extremos, porque yo me la paso tratando de equilibrar tienes razón, todas estas personas son degenerados y pervertidos, y Dios dijo, wow, o sea, si crees que ese es el discurso aquí, te equivocaste y agarra tus chivas intolerantes y vete a otro lado. Y es bien chistoso, ¿no? A todos los que de repente nos tachan de, es que Alex, tú estás en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque defiende los derechos de los hombres. Eso es una mentalidad zero sum zero. De, si no te apoyo a ti, entonces estoy en contra tuya. No, solamente estoy viendo otras ideas. Entonces, ahorita lo que tenemos que motivar es pensamiento crítico. No pienses que porque algo lo propone la comunidad LGBT ya está de entrada mal. No, pues entiende qué te están diciendo. Es que esto lo dicen. De hecho, yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero lo dijo una feminista. No es voy a estar en contra de todo lo que dicen las feministas. Es voy a utilizar mi juicio. Y mi juicio está marcado de muchas ideas. Entonces, no, ahí tienen razón y ahí estoy de acuerdo con ellas. Pero. No, si tú lo que quieres es siempre estar en contra de un grupo, tienes un sesgo. Y yo voy a tratar de siempre darme cuenta. Sí es cierto, aquí está mi sesgo. Tengo que hacer algo al respecto. Siempre el decir, me pregunto si el que estoy mal soy yo. Y cuando veo, ok, no, estas están todavía peor. Ok, pero sí voy a tratar de... Y creo que nos pasa, ¿no? O sea, cuando empiezas a generar contenido en redes sociales,
sí empiezas a tener que ser un poquito más cauto. Si dices, no lo puedo decir así porque me van a agarrar. Y por suerte, sí nos empieza a modificar. O sea, el feminismo sí ha logrado que, o sea, si yo te digo, ve a la cocina y hazme un sándwiches, y eso no es gracioso. O sea, ni si te quieres burlar de las feministas es gracioso. Entonces, sí hemos logrado ese avance de que, aunque sea poquito, ya no somos la cultura misógina y machista de hace 60 años. Y eso está bien. Pero irnos completamente de jalones, no, espérate. O sea, no hagas esto porque inevitablemente te vas mucho a la derecha, mucho a la izquierda, mucho a la libertad, mucho a la restricción. Trata de ir mediando. Yo ahorita lo que trato de hacer es el contrapeso. Veo que de repente hay ideas muy intolerantes. Tampoco se trata de eso. Veo que hay ideas demasiado modernistas. No todo lo que es moderno es mejor. Utiliza tu pensamiento crítico. Claro. No, porque al final de cuentas eso es lo importante, ¿no? O sea, si no tienes un pensamiento propio, un pensamiento crítico, que además creo que esto también responde mucho a la forma en la cual la gente consume, ¿no? Porque es una forma muy express de consumir, una forma de, pues sí, TikTok, 5 segundos, ya, la idea más importante, vámonos al que sigue, al que sigue, al que sigue, ¿no? Y justo los propios formatos, las propias maneras de distribuir y de consumir contenido hacen que cada vez las personas vayan perdiendo esa capacidad porque para generar un pensamiento crítico lo que necesitas es tener el tiempo suficiente o darte el tiempo suficiente mínimo para si ves una nota, meterte a la nota y leerla completa, ¿no? Pero ¿qué hace la gente? Ve el cabezal de la nota y, ya, estoy súper informado, ¿no? Y lo mismo con los TikToks, ¿no? O sea, ven el TikTok de 30 segundos y dicen, güey, ya soy un experto en física nuclear, la verga. Oye, pero ¿cómo? Lo vi en un TikTok. Entonces... ya puedo expresar una opinión. Exacto, ¿no? Y entonces creo que justo gran parte de lo que tendríamos que hacer como creadores de contenido y en general, ¿no? Las escuelas y demás, no es cómo le hago para meter todo este conocimiento en formatos accesibles, comestibles y digeribles y autodigeridos ya para los niños, sino es, no, güey, ¿cómo le haces para que los niños tengan interés por consumir estas otras cosas que no están en formatos llenos de azúcar y que les permite precisamente desarrollar ese lóbulo prefrontal porque los enfrenta a aburrirse, a frustrarse, a disciplinarse, a toda esta serie de características que eventualmente los va a llevar a convertirse en adultos funcionales? Claro. ¿No? Entonces, sí creo, ¿no? Que necesitamos, como tú dices, mucho más pensamiento crítico, sí se necesita, y que nosotros como creadores de contenido tendríamos que ser los primeros de que desde nosotros vengan las iniciativas para hacer contenido, a lo mejor no necesariamente más largo, pero que sí todo el proceso que hay detrás de las cápsulas que hacemos, sí nos implica a nosotros desarrollar ese pensamiento. Porque yo creo que sí lo hacemos, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que ni tú ni yo, o sea, tú no haces contenido en los primeros 15 segundos ya diste la idea, o sea, haces un contenido de, es que necesitas entenderlo más allá, y mira, te paso los links, y mira, te paso esto, o sea, justamente yo hago videos de 10 minutos que van en contra de la tendencia de los rangos de atención cortos. Y justamente he encontrado mi nicho en las personas que dicen, no quiero que sea rápido. Y digo, muchos sí tengo ahí mis métricas de 1 minuto y dejan tu video. Pero justamente es o sea, ¿quieres que te explique? Te explico, aunque sea en 10 minutos, sí trato de condensarlo, pero te explico ahí. Y justamente ahí entra la parte del consumismo. Que yo no soy anticapitalista, porque sí digo, tenemos que llenar nuestros vacíos emocionales con algo. Pero si te fijas, el consumismo es, entre más radical es algo, es más fácil venderlo. O sea, todo aquello que quiero que consumas, si te manejas en absolutos, es bien fácil venderlo. O sea, eres metalero, entonces cabello negro, no te bañas, estoperoles, es fácil venderte. No, o sea, sí me gusta el metal, pero pues me gustan los colores, güey. ¿Qué crees? Y me baño. Exactamente, o sea, ¿qué crees? Que sí tengo desodorante en mi casa, ¿no? Entonces es más difícil cuando no eres un nicho de mercado específico y cuando eres un mercado de meta muy híbrido. Entonces ahí sí tenemos que entender de, mira, de nuevo, no es, el capitalismo, yo no soy Rusarín, pero sí es, date cuenta que justamente muchos de los medios tratan de moldear a estos mercados meta porque es más fácil abordarlos cuando son radicales. Y cuando eres alguien que, oye, ¿te gusta el metal? Sí. Entonces no te gusta el jazz. Sí, me encanta. Pero la charanga no. Claro, échate un cumbión. Y cuando eres como que más redondeado y justamente ya no caes en todos los extremos, es más difícil venderte. Claro. Y por lo mismo es, no, yo quiero sensacionalismo, yo quiero clickbait,
yo quiero que reacciones a lo primero sin que leas más allá, porque entonces es más difícil simplemente en internet, ¿no? Noticias. Si pones un encabezado sensacionalista, alguien va a llegar a consumir tu contenido. Y si pones algo muy neutral y ecuánime, la gente no va. Sí, y a lo mejor es más eficiente, pero estás teniendo poca ética. Porque lo típico, ¿no? Es que, ¿sabes por qué cancelaron a Franco Escamilla? Te lo digo aquí. A ver, y ahí vamos al sensacionalismo y al amarillismo. Y ahí es ahora déjame te mantengo aquí porque necesito que la publicidad pague esto. Claro. Entonces, ahí es dense cuenta de por qué estamos tan polarizados, porque es más fácil meternos en cajitas para vendernos. Y el que nos vendan no está mal, yo no estoy peleado con eso, pero justamente cuando entonces todo lo que haces, todo lo que piensas, va en función de que te han acondicionado para venderte más fácil. Ahí es, pues la bronca no es que compres más fácil, sino que tu mentalidad está moldeada a partir del consumismo. Claro, ¿no? Y que justo si Armando estuviera aquí, pues justo nos ayudaría a explicar toda esa parte de marketing, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, es decir, ¿Sí? A partir de estos grandes nichos que vamos construyendo a partir de la data y de todo lo demás, pues claro, persona de X rango, con X gustos, con pues vamos a meterle esta idea que está pegada a lo que ya le gusta y se lo vamos metiendo, lo vamos acoplando y lo vamos moldeando. Claro. Y entonces justo llegamos a esta parte intermedia en donde no es que los medios te cambien la mente, pero tampoco es que te estén escuchando, simplemente están escuchando lo que necesitan escuchar de ti para saber qué ideas meterte por paquete y que además ya vas a tener una predisposición a aceptar. Totalmente. ¿No? Entonces justo lo que están haciendo en muchas ocasiones es alimentar estos sesgos y demás, ¿no? Que digo, ahorita que van a hacer elecciones en Estados Unidos va a estar maravilloso porque cada 4 años hacen lo mismo, ¿no? El análisis comparativo de las noticias entre Fox, CNN y y dicen, claro, ¿no? Es que este medio es pro-Trump, es que este medio es anti-Trump, es que este medio no sé qué. Y es que está interesante lo que trataron de hacer en X, antes Twitter, que ahora son las notas de, ok, revisa las notas y ratifícalas. O sea, es una nueva estrategia. O sea, estamos viendo historia en cómo se hace de, ¿y esto podrá contrarrestar estas ideas? Porque lo que decías de Armando, o sea, algo que tiene Armando es que él entiende el marketing. Y dime, ¿quién dedica más recursos en la actualidad para entender la psicología humana que el marketing? Nadie. El marketing es lo que, mira, las personas responden más a esto. O sea, en términos de educación y de desarrollo y terapia, como pues eso no paga. Pero el marketing es, necesito entender cómo la gente compra más. Pues totalmente el marketing es algo que se ha dedicado más a entender a la humanidad que la antropología. Sí, claro. ¿No? Y digo, ya sé que le estamos dando en el ego a los compañeros antropólogos que se van a sus prácticas 3 meses a Chapala y ya creen que están haciendo el gran descubrimiento en la historia de la humanidad. Pero es cierto, ¿no? O sea, es cierto de que ahorita las grandes empresas de marketing lo que están haciendo es, y ya ni siquiera es cuestión de psicología, ya se están metiendo en cuestiones de neurociencia muy cabronas, ¿no? Invirtiendo muy fuerte. Un chingo de varo. Yo me acuerdo todavía que de las últimas clases que yo tuve en la universidad ya estaban hablando acerca de todos estos nuevos softwares que, por ejemplo, ¿no? Ya analizan hacia dónde se van tus ojos, en una pantalla, qué le pones atención, dónde ves, cuál es el recorrido natural de la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, pues empezar a diseñar, ¿no? Entonces te decían, pues mira, si vas a diseñar una imagen o si vas a diseñar un cartel, pues la información más importante tiene que ir aquí porque el movimiento natural del ojo es así, porque la gente enfoca más su atención aquí. ¿No? Este color es más llamativo, entonces lo contrastas con este para que ahí se vaya la atención. Claro. Y lo mismo con los videos, ¿no? Los thumbnails de YouTube están diseñados igual. Los títulos. Las captions, los títulos, los subtítulos. O sea, todo ya está muy armado para alimentar estos algoritmos que la única funcionalidad que tienen es cómo le vendo más a la gente, ¿no? Y están alimentados a partir de eso y eso está teniendo un impacto en cómo la gente consume, ¿no? Porque, como tú decías, ¿no? El hecho de que ya la gente vea un video de 10 minutos y diga, ¡uy! No, tengo otros 10 TikToks que ver en estos 10 minutos. Y lo entiendo, yo tengo déficit de atención y créeme que me cuesta mucho trabajo consumir contenido. O sea, yo siempre he dicho, yo soy buen creador de contenido, consumidor, no. Porque, oye, ¿viste me cuesta mucho trabajo. Pero justamente ahorita también estamos en una época muy conspiranoica en donde, no, es que, ¿por qué hay tanto terraplanista? No porque sea lógico, sino porque la gente desconfía de lo que es esto y piensan, tengo que ir en contra de, e ir en contra de sigue siendo ir en extremos. Entonces ahorita creo yo que es esto dicen, no deberíamos ser prejuiciosos. A mí me mama el prejuicio. ¿Sabes por qué? Porque nadie me sabe medir a mí. O sea, a mí me ven y tú dices, ay, tú eres típico metalerillo que le gusta mucho el rock.
¿De qué fue mi fiesta de cumpleaños, Alex? De jazz. De jazz y de swing. Porque es de... Y Armando me dice, güey, ¿por qué hiciste tú? Es que yo estudiaba baile de swing y de Charleston. ¿Por qué? Que me mama, güey. Entonces, al rato ponemos cumbias y bailamos. Y ahí estaba bailando yo con Morita Cumbia. ¿Por qué? Y me ven y dicen, güey, nos echamos unas chelas. Disculpa, no tomo chela. ¿No tomas? No. Es que yo pensé que eras como músico. Tengo una banda de rock. El 19 de abril tenemos una presentación. Pero no tomas. No. Y te pasas en bares. O sea, yo soy la antítesis del estereotipo. Y a mí me mama que nadie me sabe ver y medir y decir, tú eres así. Chorrión, no te gusta esto, pero eres típico. Sí, pero no. Entonces, si en serio quieren ir en contra de las conspiraciones y todo, sean atípicos. ¿Y cómo puede ser atípico? No limitándote a un nicho, sino tratando de entender el todo. Porque eso es lo que la gente no hace. Todos es, yo escucho esto y nada más me caso con esto. Soy de derecha, yo me caso con la derecha y esto. Yo soy libertario y solamente libertario es. Encuentra la variedad y la diversificación en tu pensamiento y entonces serás menos susceptible a lo que sea, al adoctrinamiento, a la opresión, a la discriminación, porque estarás más redondeado, serás más integralmente completo. Lo que no tenemos son personas completas. Todos nada más se construyen en un lado. Y digo, yo no soy la maravilla, o sea, por supuesto que tengo mis sesgos, como todos, pero entonces me fijo en qué me falta, no en qué ya tengo. Claro. Y que justo todo lo que acabas de describir, ¿no? Como para ir concluyendo, entra dentro de pues este famoso pensamiento tribal, ¿no? Es decir, esta es mi tribu, este es mi grupo y todos los demás se van al diablo, ¿no? Y entonces empiezan a exacerbar conductas y que justo es algo que yo estaba apenas analizando en Sociología de la Violencia, que es cómo a partir de la violencia se refuerzan las conductas tribales, ¿no? Porque entonces al nosotros como grupo establecer una conducta de violencia frente a otro grupo es una forma de reafirmarnos a nosotros. Claro. Y también es una forma de reafirmar al otro, ¿no? Y entonces, y digo, eso es algo que yo ya les había avisado y ahí tengo el documento que lo prueba porque yo hice un estudio de eso hace como 8 años ya. Yo les dije, el discurso radical, feminista, extremista, etcétera, va a generar eventualmente un movimiento una contraparte. Y cabrón, ¿no? Totalmente. Y en ese momento una de mis profesoras, que era Aimee Vega, que ahorita creo que está trabajando en ONU Mujeres, una madre así, se rió y dijo, ja, está muy interesante, pero no creo que esto pase. De nada, profesora. Entonces, pues justo, ¿no? El pensamiento tribal tiene esa tendencia. ¿Y cómo escapamos al pensamiento tribal? Pues precisamente desarrollando una individualidad, una personalidad, un pensamiento propio, ¿no? Y que justo no implica excluirte de las tribus, ¿no? Al contrario, implica entenderlas, saberte mover entre ellas y saber conectar con todas ellas, ¿no? Porque como en nuestro grupo, o sea, no puedes decir, es que todos son iguales. O sea, no, mira, pues Armando es muy así, ya está Robert, y está Alex, está Druida, que es mucho más espiritual, está más Mr. G. O sea, nosotros como que no estamos en esta idea de, es que todos tienen que estar igual que yo. Y si de repente entra alguien de, mira, oye, queremos meter al grupo pero es de la comunidad, tráetelo. O sea, la diversidad nos va a dar una forma de pensamiento más completa. Y no estamos todos en el mismo canal, pero todos creemos esto, todos tenemos mucha variedad. Pero no nos cerramos a que sea diverso. O sea, nosotros sí mete a todo el que quieras, mientras que todos entiendan esta idea de todos vamos a pensar distinto. Y en lo que estamos en contra es justamente de la censura, de la cancelación, de la policía del pensamiento, mientras que estés a favor de expresar ideas y dialogar, entonces tienes cabida en nuestro grupo. Y creo que ese es un punto importante que muchos grupos deberían de empezar a hacer, ¿no? O sea, estar en contra de los dogmatismos, estar en contra de todo esto y fomentar el diálogo. Pero bueno, mi querido Mr. G, como siempre el tiempo se pasa volando cuando uno está grabando. ¿Algo con lo que quieras concluir? ¿Algo que quieras mencionar? ¿Algo que quieras promocionar? Pues no sé cuándo vayan a ver esto, pero sí, el 19 de abril vamos a tener una tocada. Yo tengo un grupo de covers de Radiohead, porque de nuevo me veo muy típicamente como fan de Radiohead. El sábado 30 y 31 van a estar Villanónimos con Morita, pero no sé si lo alcancen a ver. Junio también vamos a tener en el otro evento de esto. Y pues ahí vamos a estar haciendo muchas cosas. Síganme en mis redes. Si no me las cancelan, si no, mrgcomedy.com, esa es mi página y ahí, esa no me la pueden tirar porque esa es mía. Ok. Pues muchísimas gracias, Mr. G. Muchísimas gracias por andar acá. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando durante esta hora y cachillo de podcast.
Ya se la saben, gente. Suscríbanse, compártanlo, dejen sus comentarios, dejen sus dudas. Y si quieren una segunda parte, pues también avísenos, ¿no? Y ya cuando se vuelvan a alinear los astros, volveremos a invitar a Mr. G. Los alineamos. Los alineamos. Pero bueno, gente, cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente edición de este podcast. Hasta luego.